buenas tardes. Estamos hoy para nuestro taller de cocina vegetariana y para que podamos aprender cosas especiales. Es importantísimo que aprendamos a alimentarnos muy bien por varias razones, porque el sistema inmune depende directamente de cómo lo alimentamos, pues y de otras cosas, ¿no? También del estrés, pero la alimentación inadecuada juega un papel bastante importante en ese aspecto. Entonces, estamos interesados en que podamos aprender, ¿no? A mejorar nuestro sistema inmune, pero además podemos evitar muchas enfermedades si usamos una alimentación más apropiada, más natural, que nos ayude a sentirnos también mejor, ¿no? O sea, si hay menos enfermedades, si hay menos propensión a la enfermedad, pues también nos sentimos mejor. Es interesante estas reflexiones que hemos traído para ustedes. Las verdades más profundas de la vida son con frecuencia las más simples, contrario a lo que pensamos a veces, que entre más complejas las cosas son más verdad. A medida que retornamos a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra verdadera naturaleza, tiene sentido regresar a la comida auténtica. El universo, los elementos de la naturaleza y nuestro cuerpo son infinitamente inteligentes. Frutas, vegetales, granos, frutos secos, en su forma natural, nos alinean con esa inteligencia y nos nutren con sus beneficios. Incluso está comprobado que uno de los aspectos más, digamos, más comunes de la vida actual del mundo es el uso del azúcar industrial. El azúcar industrial le trae al cuerpo montones de problemas que sin cuento, innumerables, pero pues crecimos con ese producto y pensamos que es imprescindible. Sin embargo, la misma naturaleza produce produce como ese sabor dulce. Las zanahorias, las remolachas, la batata y otros productos. Cuando yo he ido haciendo ensayos, haciendo experimentos, digamos, con la comida, y son tantos sabores variados que tienen las verduras, que cuando preparo verduras así muy, muy variaditas en un mismo plato y las preparo, las cocino, no le coloco, pero eso sí, las condimento muy bien con hierbitas y todo eso, todo natural, y no les coloco sal y quedan riquísimas, quedan súper deliciosas, no tienen sabor. No, para nada, no quedan sosas, no quedan feas, porque se combinan una gran cantidad de saborcitos de las verduras o de los vegetales en general. Entonces, uno puede jugar mucho con las cosas y buscar que su alimentación sea mucho más sana. Bien, pueden probar hacer eso, que colocar unas zanahorias partiditas en cubitos pequeños, por ejemplo, zucchini partidito también en cubitos, unas habichuelas, tomate y pimentón rallados, que no se use la cáscara, sino que quede todo ralladito. Le puede poner, por ejemplo, pruebe con una batata pequeña o la misma zanahoria, le da ese sabor especial. Le puede poner, si gusta, por ejemplo, un poquito de
de coliflor, eso también le aporta un sabor muy, muy especial. Y colóquele tomillo, orégano, laurel, póngale cúrcuma, pero la cúrcuma no se cocina, sino cuando ya está listo se le coloca, pero le puede poner paprika, no importa que le haya puesto el pimentón ralladito, pero póngale también algo de paprika. Usted va a ver, y cuando termina la cocción, le adiciona la cúrcuma, y usted va a ver cómo tienen un sabor especial, pero eso sí, a condición de que sean cocinados en bajo, porque cuando usted cocina las verduras en alto y con agua, todo el vapor que sale se está llevando todos los nutrientes y también el sabor. Entonces, ¿cómo se concentra el sabor? Cuando cocina en bajo. Lo pone en alto y si quiere revuelve un poco hasta alcanzar el calor de ebullición y luego tapa y deja y le coloca un calor muy bajo. Uno puede poner en la estufa de gas el calor muy bajo, devolviéndose como si fuera a apagar y dejar una línea delgada de fuego que no se le va a cortar, no se le va a apagar. Pero si le queda difícil hacer eso, a algunas personas no alcanzan como a calcularle así un calor bajito, puede poner un difusor o una tapa o no sé, un asador, cualquier cosa que haga que disminuya un poco más el calor y usted va a ver cómo le quedan de sabrosas, tapaditas, no las deje más de unos 8 minutos aproximadamente sin destapar, pero eso sí, colóquele todos las hierbitas sin sal, todo ahí. Y ensaye para que vea. Si de pronto cree que no puede prescindir totalmente de la sal, entonces póngale solo una pizca y poco a poco se va dando cuenta usted cómo incluso hasta la puede ir dejando a medida que usted va viendo lo sabrosas que le quedan. Bien. Entonces, importante eso es hacerme consciente de qué es lo que es más natural para mi cuerpo, qué es lo que más necesita mi cuerpo. Si uno puede allí en el mercado, pues comprarse una lata de arveja o, a propósito, le puede poner a esas verduritas, también le puede agregar unas arvejitas tiernas y esas las puede cocinar aparte y se las adiciona cuando ya está listas las verduras. Entonces, uno puede traer eso y listo, y te lo sirve con un arroz, pero eso no va a tener los nutrientes que tiene cuando usted lo cocina. Muy diferente, porque lo que está cargado ahí es de químicos para poderlo conservar. ¿Cuántos meses se conserva eso? Mire la fecha de fabricación y fecha de vencimiento, le tienen que adicionar un montón de aditivos para que pueda durar ese tiempo. Hay innumerables teorías sobre la dieta sana ideal. ¿Cómo sabemos? Este punto es interesante, voy a referirme a él con más profundidad, no solamente leyendo lo que está ahí, porque es muy importante. ¿Cómo puedo saber a cuál de esas teorías prestar atención? La buena noticia es que solo necesitamos ir hacia adentro. A medida que profundizamos en la quietud, nuestra intuición eleva su volumen. Por eso es que cuando las personas elegimos una vida espiritual a través de la meditación, nos es muy fácil elegir una alimentación sana, porque realmente en el silencio que uno hace, los pequeños espacios que dedican para reflexionar, para meditar, le van despertando
esa sabiduría interior, esa capacidad de elegir algo que es bueno para usted, que es bueno para su cuerpo y también su mente. Con cada comida podemos observar, y esto es el punto al que quiero referirme. Cuando usted coma, observe bien. Incluso a veces uno cambia y se come algo diferente a lo que comúnmente come y siente que le cayó mal, que de pronto le produjo gases, que le inflamó el colon o cualquier otra cosa. Y eso uno lo puede observar, puede estar poniendo atención qué alimentos no le caen bien, porque todos no tenemos el mismo cuerpo. Hay unas personas que unas cosas les caen bien y a otras eso mismo les cae mal. Entonces uno tiene que poner atención porque en la naturaleza también es tan sabia que hay alternativas, ¿no? Para uno no desnutrirse, no dejar de proveer al cuerpo lo que necesita, entonces uno puede optar por otras cosas que también lo proporcionen. Por ejemplo, hablando de cereales, hay una gran mayoría de personas, cada día están acrecentándose más la cantidad de personas a las que el gluten de los cereales con gluten, no valga la redundancia, le causan a su colon, lo inflaman. Entonces, yo no necesito consumir trigo ni avena, no necesito. La avena es buena para que le caiga bien, es muy nutritiva siempre y cuando esté en estado, sea completa, sea con la capita esa amarilla, que no sea refinada. Pero la avena tiene gluten. Entonces, si el gluten me inflama el colon, yo no necesito consumir eso. Se puede optar, por ejemplo, por arroz integral, es un cereal y cae bien. La quinoa y el amaranto son llamados pseudocereales porque en realidad tienen en su constitución las características de una leguminosa y de un cereal y están cargados de nutrientes. Son de las cosas más nutritivas que hay y son de nuestra tierra, es americano, es de aquí de Sudamérica. Es algo que es fantástico para nuestra salud. Entonces yo puedo optar por otras cosas que me proporcionen lo que yo necesito. Ahora, existen las harinas de amaranto, de garbanzo, de lenteja para quienes les caiga bien, de quinoa, hay esas harinas. Al final les voy a dar 2 recetas sin utilizar trigo y que quedan bien porque yo las he probado. Tenga la paciencia que de pronto el primer día puede equivocarse, no se preocupe, ya el segundo día corrige lo que estuvo mal y le queda bien, pero uno puede inventarse un montón de recetas a partir de esas harinas que no son con gluten y que le traen beneficio, ¿no? Entonces, al escucharnos internamente nosotros, oímos que lo que el cuerpo realmente necesita. En el silencio podemos aprender y a observar qué es lo que nos cae mal, qué nos sirve y cómo podemos hacer que nuestra alimentación sea más agradable, más apropiada, en fin. Entonces se vuelve un acto de cuidado, responder y nutrir el cuerpo y el alma con aquellos alimentos que elevan el espíritu, cantan a las células y restablecen la fuerza vital. Es visto que si hay alimentos que nos inflaman el colon, nos quitan energía, muchísimo, pero enorme.
uno empieza a engordar, pero a volverse débil, no puede moverse siquiera, no tiene fuerzas, porque un colon irritado produce montones de problemas en el sistema nervioso, produce dificultades, todos los órganos del cuerpo no funcionan a cabalidad por culpa de eso. Entonces no es solamente que me da el malestar ahí o que me dan gases, porque produce bastantes gases, pero no es solo eso, son muchas otras cosas. Cada uno de nosotros es único y el mapa, nuestro destino más elevado de salud, riqueza y felicidad yace en el interior, cerca de la naturaleza, cerca del hogar. O sea, estamos a veces haciendo cosas que nos alejan de lo más fácil y lo más cercano. Muy bien, entonces ahí pues hay otra frasecita interesante, que los procesos industriales, lo que hemos hablado, ¿no? Desnaturalizan los alimentos. Uno, por ejemplo, a ver, podemos hablar los casos más claros y patéticos. El arroz blanco sí tiene muy buen sabor, yo lo digo, claro que sí. Pero el arroz blanco no te aporta nada, nada. Ese es un simple almidón hueco. Yo no sé, que a veces soy un poco fuerte para hablar, me han regañado. Pero es la verdad, o sea, el arroz blanco, tú lo consumes y en poco tiempo se te convierte en azúcar en tu cuerpo. Y ya, y eso es todo lo que te aporta, no más. El arroz integral te aporta una gran cantidad de nutrientes y tú lo puedes preparar. Y no es difícil, como ha sido la creencia. Eso está en la conciencia popular, porque, o más bien conciencia colectiva, porque los industriales nos metieron hace tiempo eso por boca y nariz, o sea, nos metieron el cuento de que era difícil cocinar el arroz integral. Afortunadamente, la presión que ha ejercido el hecho de que las personas ahora son más conscientes y han ido consumiendo más y más el arroz. Cuando yo empecé a ser vegetariana, era muy difícil conseguir arroz integral, bastante difícil. Había una sola marca y era difícil conseguirlo. Hoy día, todas las marcas de arroz tienen arroz integral. Por lo que digo, porque la gente se va haciendo más consciente cada día y se dan cuenta que es mucho mejor consumir ese arroz. Mira, entonces yo les voy a dar consejos para que puedan hacerlo fácil, sin problemas. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, usted coloca, digamos, voy a poner una medida de una taza de arroz. La coloca en la olla donde usted lo va a cocinar. Enseguida voy a hablar también cómo se hace en arrocera. Lo coloca ahí a tostar solito, sin nada. Cuando yo aprendí, cuando me lo enseñaron a tostar con aceite. Pero tiempo después aprendí, la experiencia me mostró que era mejor tostarlo solito, incluso el aceite. Yo solo se lo adiciono al arroz cuando ya se cocinó. Y mi arroz, cualquiera que coma el arroz que yo hago, es suelto y bien cocido. Y bien suelto. Entonces, es cuestión de cómo lo hago. Entonces, tuesto el arroz. Desde luego hay que ponerle atención que no se vaya a quemar, porque cualquier grano, cualquier alimento que se queme, pues también le hace daño al cuerpo. Entonces, que quede doradito, pero sin quemarse. Y algunos granitos van a reventar como si fueran crispetas. Cuando llegue a ese punto, ya le adiciona el agua. Si usted está aquí en Cali, puede adicionarle el agua fría, ¿no? Pues sin calentar. Si está en una ciudad fría como Bogotá, Pasto o cualquier ciudad más fría, en otro lado debe haber calentado el agua mientras tostaba aquí. ¿El agua cuánto es? Yo solo le pongo
el doble, no más. El doble pero un poquitico más, únicamente. El doble de agua. Entonces, apenas llega a ese punto, estando así caliente, le colocamos el agua con mucho cuidado, que no nos vamos a quemar. ¿Cómo hacemos para que eso no pase? Es colocarlo de lado o de frente. El agua va aquí a un lado o de frente, porque el vapor va a ir para allá si lo coloco aquí, o va a ir para allá si lo coloco aquí, si coloco el agua aquí. Nunca ir a colocar el agua en el centro de la olla o atrás, porque todo el vapor se te va a venir. Entonces así comienzas despacito y luego ya lo terminas de colocar todo. Esperas que hierva otra vez y ya ahí le puedes adicionar sal, si lo quieres colocar, y cualquier otra cosa. Si quieres, prueba mi método. Yo solo le pongo el aceite al final, le pongo aceite de oliva, pero cuando ya se cocinó, el aceite de oliva no se debe cocinar. Pero si tú quieres hacerlo con aceite, utiliza el aceite de coco o el aceite de coco, pero prensado en frío, y el aceite de ajonjolí igual. O sea, si tú encuentras aceite crudo, que diga aceite crudo, aceite prensado en frío o aceite virgen, es lo mismo. Eso quiere decir que para obtener ese aceite fue exprimido, desde luego en una máquina, pero ese exprimido, no lo calentaron, porque ahí es donde los desnaturalizan. ¿Listo? Entonces, una vez que vuelva a hervir, bajas muy, muy, muy bajo el calor, bastante bajo, y tapas y lo dejas. Mientras, eso es lo primero que colocas allá en el fuego, lo primero que haces, y te pones y preparas. Mientras tanto puedes ir preparando tus verduras, cualquier otra cosita que quieras preparar porque uno no va a comer arroz solo. Entonces vas a preparar otras cosas. Cuando termines de preparar, ni siquiera has terminado de preparar lo otro y ya tu arroz se hizo. Déjalo ahí quieto, tranquilo. Si, por ejemplo, no eres capaz de bajarle muy bien el calor, entonces sí le tienes que adicionar una media taza de agua más. Entonces, pero lo ideal, como te queda rico, bien abierto, suelto, delicioso, es bien bajito. Y sin afán, o sea, por eso uno pone ese primero y después prepara las otras cosas. Ya uno tranquilo, no tiene que prestarle atención, no tiene que hacer nada, solo dejarlo ahí. Muy bien. Dice aquí, a medida que aprendo a conocer mi cuerpo, sé qué alimentos son más apropiados para él. Por lo tanto, necesitamos saber cuáles son las alternativas que los pueden reemplazar. Entonces, de ese punto, pues, ya lo hablé, uno puede, no necesariamente tienes que comer trigo, se puede hacer pan sin trigo, se pueden hacer tortas sin trigo, se pueden hacer, incluso pues esas dos receticas que les voy a dar, que les tengo al final, son muy buenas y yo ya las probé, ¿sí? O sea, son las torticas, ya las he hecho, la torta la he hecho varias veces, incluso con variedades, con diferentes ingredientes. Usted no lo cambie mientras no lo sepa hacer. Y los brownies sí, solo lo he probado una vez, pero quedan riquísimos, deliciosos. Entonces, ahí uno va haciendo sus descubrimientos. Otra de las características maravillosas de los alimentos naturales es que también nos sirven como medicina. Como yo les decía ahorita, uno le puede poner a la comida orégano, tomillo, laurel, le puede poner paprika, le puede poner romero a los alimentos, una ramita de romero. Eso no solamente da sabor, pero también son, digamos, como medicina, porque nos ayudan a mantener el equilibrio en nuestro cuerpo.
Por ejemplo, si hablamos de no está hoy acá, pero para la próxima, voy a seguir colocando el valor o las cualidades fuera de nutrir, digamos, de sanar nuestro organismo o de mantenerlo sano, que tienen los alimentos. Eso voy a seguir usando. Y, por ejemplo, una de ellas es la cúrcuma. Pero nunca hierva, nunca cocine la cúrcuma, sino que apenas está lista la comida, se la adiciona. Si usted quiere, en el momento que sirva su plato, le puede poner un poco de pimienta o le puede colocar a la comida, porque un poquito, no se requiere mucho, es solo un poquito de pimienta, ayuda a que la cúrcuma pueda ser mejor metabolizada por nuestro organismo. Es algo que te va a ayudar mucho. La cúrcuma te ayuda para mantener tu sangre libre de triglicéridos. Eso sí, no es mintiéndonos a nosotros mismos. No es que yo me voy a comer un montón de grasa saturada, que es la grasa animal, los aceites comunes que se consiguen, es extraordinariamente más el de palma. O sea, y si yo como consumo eso y que pretendo que la cúrcuma me va a tener mi cuerpo en equilibrio, no, me estoy mintiendo a mí mismo. Lo que hace la cúrcuma es que en una alimentación bien balanceada y bien hecha como es, la cúrcuma me ayuda a mantener ese equilibrio porque actúa en la sangre para mantenerla libre o sea, con el equilibrio de los triglicéridos, porque todos formamos triglicéridos porque sí los necesitamos. En un artículo muy interesante que leí de un médico que es también que es cirujano también y especialista en todo el sistema de la circulación y del corazón, ese doctor decía que en realidad los triglicéridos no nos hacen daño. Lo que nos hace daño es que al consumir los carbohidratos de absorción rápida, o sea, todo lo que es procesado, la harina blanca de trigo, el arroz blanco, el azúcar, todo lo procesado que sean carbohidratos, eso se va, o también las papas fritas, sobre todo si son industriales, pero también las que nosotros fritemos, o plátanos fritos, todo eso es carbohidrato de absorción inmediata, o sea, inmediatamente llega a tu cuerpo y se convierte en azúcar. Esos carbohidratos de absorción rápida producen inflamaciones en las venas y las arterias. Y en una arteria que esté inflamada ahí se le pegan los triglicéridos y el colesterol. Si la vena está sana, no se le pegan. Él decía que eso nada naturalmente ahí en la sangre y el cuerpo lo usa porque se necesita en nuestro organismo. Entonces no es que uno no necesite los triglicéridos, el cuerpo los forma porque los necesita, incluso los almacena y algunos colesterol lo transforma, alguna parte del colesterol que almacena lo transforma en triglicérido y así. Pero a veces por alguna cuestión genética podemos sufrir desfases en el metabolismo del cuerpo y no hay tan, digamos, perfecto proceso de esas grasas y podemos tener desfase o sea, más triglicéridos de los que necesitamos. Pero sin embargo, ese doctor decía que aún así no le produciría problema a la persona si sus venas, sus arterias no estuvieran inflamadas. Y son inflamaciones producidas por esos carbohidratos rápidos, carbohidratos, no me acuerdo cómo más es que le dicen, pero hay carbohidratos de absorción lenta, no nos hacen daño,
como los alimentos preparados de la forma correcta y los endulzantes que no sean industriales, que no sean proceso. Por ejemplo, no hay una cosa más saludable, tiene tantos nutrientes. Nosotros, me acuerdo, de niños hacíamos eso, la caña de azúcar nos la pelaban y nos daban en trozos y que la comíamos. Esa azúcar es saludable y eso no daña, eso no hace daño. Pero al procesarla y convertirla en azúcar es que la dañan. Ya totalmente, mejor dicho, de lo peor a lo que nos podemos someter consumiendo eso. Produce cáncer, produce muchísimos otros problemas. Se recarga mucho el trabajo del páncreas, exagerado trabajo tiene que realizar hasta que las células del páncreas que producen la insulina se infartan y dicen, aquí no trabajo yo más. Y ya, y no vuelven a trabajar. Y ahí es donde se produce la diabetes. No es por, es que como dicen que es porque, bueno, puede que tenga uno la predisposición genética, pero si su alimentación es correcta, no le da la diabetes, aunque haya esa predisposición genética. Entonces, aquí vamos a mirar hoy una parte de lo que hacen los alimentos en nuestro cuerpo. Ahí no alcanzo a colocar todo con precisión. Hay algunos elementos que ayudan o que tiene el limón que ayudan al cuerpo, pero son muchísimos de los alimentos que más, digamos, beneficio nos hace a nuestro cuerpo. Pero ¿sabe cómo los dañan? Cuando exprimen los limones, o pueden ser mezclados con agua, y enseguida le ponen azúcar. Ahí dañó completamente lo que el limón puede hacer por usted. Pruebe usted, coja un limón, no importa si es grande o pequeño, exprímalo bien en un vaso. Luego termine de llenarlo con agua limpia y tómese eso y sabe riquísimo en ayunas. Nunca se le ocurra, como yo le he enseñado eso a algunas personas y después veo lo que hacen y digo, oiga, yo no enseñé eso y no es correcto, es que se lo toman encima de las comidas, no es así. Es en ayunas o puede ser entre el desayuno y el almuerzo, después de que haya pasado más de 2 horas, o entre el almuerzo y la comida, media hora antes de la comida o media hora antes del almuerzo. Puedes hacer eso. Como el limón lo exprimes bien, incluso parece que tiene mucho mejor efecto si se hierve el agua, se exprime el limón o se puede hervir el agua con el limón y tomarlo. Entonces, pero siempre con el estómago vacío. Esa es una fruta y todas las frutas se deben consumir con el estómago vacío. Yo tengo un metabolismo muy delicado y cuando uno prepara y conozco muchas clases de preparaciones de vinagretas y me hacían mal. Y es porque el ácido del limón o del vinagre te puede hacer daño. Pues para todo el mundo no, pero entonces para quien le haga mal eso, nunca es una fruta también. Ninguna fruta se debe consumir encima de comidas o junto con comidas de sal, nunca. Eso hacen las personas, hacen sus ensaladas mixtas con frutas, no debe ser. Una cosa diferente son los frutos secos, le puedes poner tus uvas pasas, eso te queda muy bien, o le puedes poner semillas, bueno, lo que la gente llama, hoy aquí estoy utilizando el nombre, más adelante van a ver el nombre que usamos aquí en nuestro medio, le dicen a las semillas frutos secos, pero no, el fruto seco es como
las uvas pasas, las ciruelas pasas son frutos secos. Pero pues bueno, las personas le dicen así al... Entonces, el sabor ácido del limón da a esta fruta la habilidad de aumentar el movimiento peristáltico, que son los movimientos que tiene el intestino para poder que no haya estreñimiento, no se quede allá. Lo que uno elimina a través del colon, por ejemplo, al final del colon se elimina, es porque el cuerpo no lo necesita, es desecho, es malo. Entonces, si se queda ahí, muchas personas se les vuelve, se vuelven barrigonas porque se les está acumulando un montón de eso ahí que no se elimina. Entonces, eso también es un inconveniente muy grande, es uno de los mayores factores para que la salud se deteriore, sobre todo el hígado, cuando el intestino no elimina completamente. Entonces, y es por falta de comer fibra, o sea, de comer el alimento natural, y también por esos alimentos procesados y los químicos que les ponen producen ese efecto bastante. En su mayoría es por culpa de eso. Entonces, dice que el limón, entonces, tiene esa capacidad de mejorar o mantener ese movimiento peristáltico. El limón fresco también, que es lo que les estaba diciendo, desinfecta el hígado. El hígado acumula grasa. Eso también es una de sus funciones. Pero cuando acumula demasiada grasa, se intoxica. De ahí es que viene la cirrosis. La cirrosis no solamente da por el consumo de alcohol, también da por una muy mala alimentación, sobre todo cuando se consumen muchas grasas saturadas. Por eso muchas personas que aunque no sean alcohólicos, les da cirrosis, es por su alimentación inadecuada. Entonces, eso desintoxica el hígado y es cuando tú te puedes tomar en ayunas el limón con agüita, así como dije, muy bueno. Y si lo hace tibio, pues mejor. Contienen 22 componentes anticancerosos, ni más ni menos, 22. Es algo increíble. Son ricos en vitamina C y flavonoides. Los flavonoides ayudan mucho a que haya el tono de las venas para que no haya problemas de falta de circulación, pero no solamente actúan allí, en muchos otros, digamos, en muchos procesos del organismo actúan los flavonoides naturales, ayudan mucho. Entonces, ayudan a las infecciones, pues no es que ayudan a las infecciones, sino a pasar las infecciones, y a la prevención del cáncer. Contienen vitaminas del complejo B, calcio, cobre, hierro, manganeso, fósforo, potasio y fibra. ¿Quién de ustedes se imaginaba que un limón podía tener todo eso? ¿Verdad que no? Entonces, aunque los limones son ácidos, que es una de las características interesantes del limón, y yo lo he probado, yo he comprobado eso, porque una persona que era una terapista alternativa, no era médica, pero muy buena, excelente, tenía, bueno, todavía debe estar porque pues era en otra ciudad donde yo estaba, pero y no sé si todavía estará ella allá. Era todos los días copado su consultorio de pacientes. Ella me decía que el limón, que si yo tenía gastritis, tomara agua con limón en ayunas y me la curaba. Y sí, es cierto. ¿Por qué? Porque el limón te sabe ácido, pero para el organismo lo asimila como alcalino. Entonces, esa acidez que hay en el estómago la alivia. Entonces, no va a aumentar. Pues a veces yo escuché de algún médico que si tienes gastritis no vayas a consumir limón
y no es así. Lo que pasa es que si yo lo voy a usar en el momento inapropiado, me va a aumentar más la acidez, pero si lo hago de forma correcta, con el estómago vacío, no me va a hacer daño, me va a curar la gastritis. Entonces, eso es bueno, tener presente eso. El cuerpo entre más alcalino o el cuerpo con una alcalinidad apropiada, con un pH normal, no ácido, no se enferma. Los virus necesitan un ambiente ácido para poder sobrevivir. Si el cuerpo está alcalino, ningún virus, incluyendo el coronavirus, no puede sobrevivir en un cuerpo, en un ambiente que sea alcalino. ¿Qué es lo que hace al cuerpo ácido? Voy a decirlo. No va a gustar, pero bueno, el azúcar, podríamos ponerlo de primero, aunque cualquiera de los dos se pelean ahí, la carne. La carne y el azúcar son los que más aumentan la acidez del cuerpo. Pero aparte de eso también el estrés, el no manejo de las emociones, entonces eso pone al cuerpo bastante ácido. Esas personas que se preocupan por todo, se estresan, mantienen su cuerpo ácido y por eso es mucho más propensa esa persona a que le den enfermedades de cualquier índole, ¿no? Porque los virus o cualquier microorganismo dañino para el organismo sobrevive mejor entre más ácido esté el cuerpo. Entonces, si yo quiero mantener mi cuerpo en un equilibrio de pH, esto no es contraindicación, no tiene contraindicaciones. Todos los días lo puede hacer. Todos los días se puede tomar su limón, su agua con limón en ayunas y no te va a hacer. Eso no es un remedio, no es una medicina. Es el alimento que te sirve como medicina natural. Eso es. Muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí el otro. Entonces, vamos a hablar de la avena. Como dije, no todos podemos consumir avena, pero para las personas que les cae bien, prefiera la avena que es, como se ve ahí en la foto, enterita, no que sea blanca, sino que sea completa. Y ahí, pues, tiene los nutrientes y las cualidades que posee. Entonces, es una buena fuente de vitaminas esenciales como la tiamina, ácido fólico. Todos los cereales son muy ricos en las vitaminas del complejo B. Entonces, y la avena es un cereal. El ácido fólico, la biotina, todos son del complejo B. Ácido pantoténico, eso del complejo B. Vitamina E también tiene zinc, selenio, cobre, hierro, manganeso y magnesio. El selenio de la avena es un antioxidante que funciona junto con la vitamina E, pues en unión con la vitamina E, dan cuerpo. Es útil en la disminución de los síntomas del asma y también previene la enfermedad coronaria. Además, el selenio está involucrado en la reparación del ADN y está asociado con la reducción del cáncer, especialmente el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque está cargada, está llena de fibra, viene de las dos fibras, soluble e insoluble, ahí está también. Dice, la fibra soluble es como, no sé si es como una especie de gelatinita, se disuelve, pero el cuerpo no la asuma, no la asimila porque no la necesita para la constitución del cuerpo, pero el intestino sí la utiliza, tanto la soluble como la no soluble. La no soluble no se disuelve para nada, pero hace que ese bolo, eso allí sea más
más consistente y pueda haber siempre, ayuda a que haya siempre eliminación. Muchísimas personas consumen mucha carne, con mucha grasa, desde luego se pega al intestino, se impide el peristaltismo y por eso sufren de estreñimiento, porque no sé por qué, pero la mayoría de personas que comen demasiada carne no les gustan las verduras, no les gustan las frutas, entonces eso le trae bastante problema. Hay mucha gente, yo no entiendo cómo una persona puede quedarse 3, 4 días sin eliminar, eso sería atroz, terrible, pero hay personas incluso que se quedan más. Entonces todo eso se queda allí intoxicando su organismo y además produciendo gran cantidad de problemas. El intestino se amplía y ahí es donde va creciendo la barriga y se dejan de eliminar un montón de cosas que su cuerpo, que intoxican al organismo, que sí se asimilan, que sí se pueden reabsorber, pero dañando el cuerpo. Entonces, ahí está hablando de que tiene, pues, fibra tanto soluble como no soluble. Tiene un mayor concentrado de proteína equilibrada, más que otros cereales, y contiene un muy buen balance de ácidos grasos esenciales que ayudan a la longevidad, o sea, que las células no se envejezcan tan rápido, y a la buena salud en general. Entonces, eso son las propiedades que tiene la avena para mantener la salud del cuerpo. Y aquí vamos a ver el pistacho. No, solamente estamos mirando el pistacho, pero todas las semillas, que aquí le dicen, yo lo dije así porque así le llaman, frutos secos, pero son semillas. La avena, la almendra, el ajonjolí, hablando ahí del pistacho, la semilla de girasol, las que le dicen también pipas de girasol, la semilla de calabaza, todas esas son semillas y que están llenas de grasa saludable para nuestro cuerpo, vitamina E, y que son buenísima esa grasa para ayudar a eliminar toda esa grasa dañada, mala que hemos acumulado por un tiempo de alimentación inadecuada. Entonces, para eso, aquí lo que decimos es casi lo mismo que de todas las semillas, aunque algunas tienen más, otras menos, pero entonces tiene minerales como el cobre, el manganeso, el potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc, selenio. Contiene menos calorías y más potasio y vitamina K por porción que los otros frutos secos o que las otras semillas. Poseen muchos de los grupos importantes del complejo B y vitaminas, por ejemplo, como la riboflavina, niacina, tiamina, todos son del complejo B. Ácido pantoténico, esos son del complejo B todas. Y la vitamina B6 y el ácido fólico. Entonces eso sí, es una buena fuente de las vitaminas del complejo B. Contiene arginina, esa es una de los componentes de las proteínas que puede hacer que el recubrimiento de las arterias sea más flexible y por lo tanto hace menos probable que se desarrollen coágulos, más bien que se peguen los coágulos o que también que se desarrollen en la sangre. También contienen vitamina E, son ricos en caroteno, en vitamina E, pues otra vez, y estos se convierten en compuestos antioxidantes y ayudan al cuerpo humano a eliminar los radicales libres del oxígeno en el cuerpo. Lo que envejece más a las células es en el metabolismo, el oxígeno va quedando como yo no conozco mucho de química, pero quedan digamos, lo que queda de ese proceso en
en el metabolismo, que son los radicales libres del oxígeno, y eso envejece las células. Por eso la vitamina E es muy necesaria, sobre todo para personas que ya tenemos cierta edad, y la vitamina C, porque esos son antioxidantes, son los que destruyen esos radicales. Entonces ahí está hablando de eso. Y ¿de qué más? Bueno, que evita enfermedades, evita el cáncer, especialmente el de colon, ¿no? Me parece que dice, no, era la avena. La avena es la que evita el cáncer de colon. Son complementos para, digamos, para tener un equilibrio de proteínas. Las proteínas en los vegetales, contrario a lo que la gente que come carne cree, los vegetales son riquísimos en proteínas y de excelente calidad. Y los más ricos en proteínas de muy buena calidad son las semillas oleaginosas, como por ejemplo como el pistacho o cualquier otra, y las leguminosas, como el frijol, garbanzo, arveja, lenteja, etc. Entonces son muy buenas fuentes de proteína. Por ejemplo, para quien le caiga bien, que a algunas personas no cae bien, el maní es una de el maní y las lentejas son fuentes de excelente proteína. Pero también lo que les mencioné al principio, la quinoa y el amaranto son de las mejores proteínas que hay en los vegetales. Entonces ya, a ver, ¿dónde va? Entonces, pues ya tienen más o menos ahí habla de la espinaca. La espinaca tiene, todas las hojas verdes tienen calcio, muchísimo calcio. Eso casi nadie lo sabe, y entre más verde sea la hoja, como la espinaca, que es un verde oscuro, tiene más calcio. Cualquier hoja verde, las verduras verdes, la brócoli, por ejemplo, es muy buena fuente de calcio. Todo esto les va a quedar a ustedes grabado les llega a su correo, todo lo que yo he hablado, lo que les he mostrado, les queda en su correo. Y las dos recetas, les va a quedar un link en ¿cómo se llama esto aquí? El chat, para que ustedes puedan, pues lo descargan de allí, les queda. Y les voy a mostrar ahí rápidamente. Ya están ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí está la torta que está sin trigo. No se las voy a mencionar para nada, porque eso les va a quedar ahí. Ustedes la pueden descargar del chat. Si de pronto hay alguna pregunta, vamos a ver si de pronto hay alguna pregunta aquí. Y si puedes colaborar un poquito, Angie. A ver, Lucía, sí. Aquí hay una pregunta, que si el arroz cuando se tuesta pierde las proteínas, las propiedades. No, para nada. No las pierde. No las pierde si no lo deja quemar. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hay una parte que dice, sufre de hipotiroidismo, tomo levotiroxina y colon irritable. Siendo niña me dio hepatitis y la vesícula biliar me la extirparon. El endocrino me sugirió comer arándanos 50 microgramos. Los 50 microgramos es la levotiroxina. Pues ella aclarando. Pero los arándanos, por favor, escoja los que no estén con azúcar adicionada. Cuesta mucho trabajo encontrarlos, pero sí los encuentra. ¿Qué más? No, bueno, de resto no más. Bueno, entonces vamos a hacer una última, vamos a hacer una reflexión, una meditación muy corta, porque una de las cosas que necesitamos en nuestra vida es calmarnos, tranquilizarnos, tener una buena capacidad de manejo de las emociones, y para eso es la meditación. Les invito a que hagan el curso de meditación en línea, que siempre lo estamos
realizando todos los meses desde aquí o de cualquiera de nuestras sedes de Brahma Kumaris en Colombia o de cualquiera de los lugares donde se está realizando en varios sitios en Colombia, y todos los encuentra en la página, entrando a la página nacional de Brahma Kumaris. Entonces, para que hagan el curso y aprenda a manejar sus pensamientos, porque eso es también alimento. La mente se alimenta de los pensamientos. Necesitamos el alimento para el cuerpo y necesitamos el alimento para el alma, que son los pensamientos. Entonces, si esos dos están bien, nosotros también estamos muy bien. Entonces vamos a sentarnos cómodamente. Vamos a, Angie, por favor, nos coloca la imagen del eso. Entonces, esa imagen no necesita cerrar los ojos, pero si no le queda posible, no puede hacerlo, pero ese puede simplemente estar concentrado sin cerrar los ojos, y puede dejar sus ojos sobre esa imagen y ahí le ayuda a que no se distraiga con otras cosas. Entonces dejamos los pies sueltos sobre el piso, las manos sobre los muslos, sueltas, y vamos a dejarnos llevar por unos pensamientos que nos van a calmar, que nos llevarán a la experiencia de tranquilidad, de armonía. Simplemente voy a pensar sobre mí mismo que yo soy un ser de paz. Soy un ser espiritual que simplemente está expresando un papel humano a través de este cuerpo físico. Yo no soy el cuerpo no funciona sin mí. Soy el ser que le da vida a este cuerpo físico. Soy el ser espiritual, soy yo que creo los pensamientos, soy yo que aprendo la sabiduría, las habilidades, todo lo que conozco lo sé yo, está grabado en mí y lo expreso a través de este cuerpo que es, digamos, es el sistema nervioso central y endocrino, las dos cosas poderosas del cuerpo por medio de las que yo actúo. Entonces, yo, el ser espiritual, consciente, puedo pensar lo que yo quiera. Así que voy a pensar sobre mí. Yo soy un ser de paz. Yo soy paz. En realidad me gusta la paz y la escucho y me sabe dulce. Me gusta aunque no la esté experimentando, porque en realidad dentro de mí está. Y cuando me siento en silencio y me digo a mí mismo que soy pacífico, esa paz comienza a despertar de lo profundo de allá donde está dormido y vuelve a ser parte de mí. Me doy cuenta que soy paz, que mi naturaleza es de dulzura, de armonía, de tranquilidad, de equilibrio, de belleza y esplendor. Eso es la paz y eso soy yo. Soy un ser de paz. Om Shanti.